Inés. Y yo soy Toñi. Y os damos la bienvenida a la Fábrica de Luz, Museo de la Energía. En esta visita guiada que vais a hacer con nosotras, vamos a ver cómo esta central térmica y la empresa que la puso en marcha iluminaron la vida de la gente en la comarca. Vamos a pasar por 3 edificios y a la vez que vemos cómo el carbón se convierte en electricidad, vamos a conocer cómo ha sido la historia en estos últimos 100 años del progreso que llegó a Ponferrada y al Bierzo. La MSP o Minerosiderúrgica de Ponferrada fue una empresa privada que se fundó en Madrid en 1918 para aprovechar la riqueza de los yacimientos mineros de la Ciana y el Bierzo. Antes de empezar a subir, me gustaría que os fijarais en lo que tenemos justo encima de nosotros, que es el vestuario minero. Cuando estos salían de la mina, lo que se encontraban primero era el vestuario sucio para poder dejar su ropa, después las duchas y seguidamente se encontraban el vestuario limpio. En el vestuario limpio tenían una especie de calefacción, lo que se conoce hoy en día como aerocalentadores, en los cuales secaban la ropa para que al día siguiente se la pudieran poner de nuevo. Esto también servía como calefacción para ellos para poderse vestir de nuevo. También lo que es el vestuario minero servía pues un poco para las reuniones tanto sindicales como un poco de ocio que tenían ellos mismos. Y después en la parte superior, aunque no lo podemos ver bien y luego os lo enseñaremos una vez que subamos, veréis como una especie de cuencos o platos en los cuales se metían esos objetos personales de los mineros, es decir, las llaves, el móvil, a día de hoy la cartera, etc. Serían como las taquillas convencionales que conocemos. Luego también veréis como una especie de cadenas y eso servía para que cada uno bajase su propia vestimenta, nadie podía bajar la vestimenta de otra persona. Ahora vamos a seguir para ver la parte superior del muelle de carbones y la primera parada será la mesa del carbón. ¡Acompañadnos! Bueno, pues aquí estamos delante del protagonista de toda esta historia que os vamos a contar. Parece mentira que una roca tan negra, fea y sucia haya podido cambiar tanto los paisajes, las costumbres y la historia de nuestra comarca. Hace más de 100 años ya se sabía que aquí existían grandes yacimientos de carbón, pero no se extraía porque no había forma de traerlo desde la zona de las minas, que están cerca de Villablino, hasta Ponferrada. Así que como la única forma de traerlo era mula, pues no se extraía en grandes cantidades. Lo que ocurrió fue que hace 100 años, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, hasta ese momento el carbón se había importado de Reino Unido a un precio bueno, pero triplicó su precio. Así que ese fue el momento que eligieron los creadores de la MSP para constituirse como empresa y lo primero que hicieron fue proyectar el ferrocarril de Ponferrada a Villablino y poder extraer todo ese carbón ya a lo grande y poder traerlo hasta Ponferrada, que era donde ya existía línea de ferrocarril que la unía con ciudades importantes como por ejemplo Madrid. Vamos a ver por qué es importante el carbón. Mirad, las plantas son los únicos seres vivos que pueden transformar y almacenar la energía del sol. Las plantas lo hacen para fabricar su propio alimento y lo hacen mediante un proceso que habréis estudiado que se llama fotosíntesis. De esa forma, toda la energía del sol, las plantas la transforman en energía química. Las plantas son las fábricas de energía más fundamentales y básicas que tenemos en nuestro planeta y sin ellas no podríamos vivir, ya que nosotros nos alimentamos de plantas o de animales que se han alimentado de plantas. Por eso, de esa forma, obtenemos nuestra energía para nuestra vida diaria. Vale, mirad, esta ramita que tengo aquí en la mano de cerezo, durante 2 años que habrá vivido esta ramita del árbol, ha hecho la fotosíntesis y ha transformado y almacenado la energía del sol, de forma que si yo quemo este palito, la energía, que ya sabéis que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, pues esta energía química contenida se va a transformar en calor. ¿Qué es lo que pasa entonces con el carbón? Pues mirad, el carbón, aunque ahora lo vemos con esta forma de roca, se formó hace 300 millones de años y hace tantos millones de años no era una roca, era un montón de vegetales, sobre todo helechos muy grandes, ya que hace 300 millones de años hacía más calor que lo que hace hoy en día aquí. Los helechos hacían su fotosíntesis, pero luego cuando se morían se iban acumulando en la tierra
fueron pasando tantos años y capas de tierra que cayeron encima, de forma que todo esa materia vegetal con tanto peso y tanto paso del tiempo se convirtió en materia mineral. Por eso ahora vemos esta roca así de carbón, pero en sus inicios solo es una montaña gigantesca de plantas que habían hecho la fotosíntesis. De esta forma, cuando yo quemo este trocito de carbón, también va a desprender calor, pero aunque el palito y el carbón tienen un volumen parecido, seguro que estáis de acuerdo conmigo en que el carbón desprende muchísima más energía. Por eso el carbón es tan importante, porque sobre todo hace 100 años era la única materia prima que podía dar tanto calor para que algunas industrias pudiesen fabricar, por ejemplo, acero. Y por eso el carbón pues era tan valorado y tan valioso en este sitio. Bueno, aquí en esta mesa de carbón se pueden ver los 4 tipos de carbón que tenemos en esta zona. Por ejemplo, este que os he enseñado yo, que es el más caro de todos, el mejor, es la antracita. Es un carbón que no mancha, un carbón relativamente brillante. La antracita de todos los carbones es el mejor porque tiene el mayor porcentaje de carbono, puede tener en torno al 90 o 95% de carbono. Por eso, cuando se quema, desprende mucho calor y además contamina menos. El siguiente carbón que es también muy valioso es la hulla. La hulla, aunque tiene un poquito menos de porcentaje en carbono, es un carbón fantástico para producir acero, para producir el coque que es necesario quemar para la siderurgia, para la metalurgia. Después estaría el lignito, que también es un tipo de carbón que se usa mucho en procesos industriales. Tiene un poquito menos de porcentaje de carbono, con lo cual da un poquito menos de energía, pero también es muy abundante, con lo cual pues, se usa un montón. Y ya el último tipo de carbón sería la turba, que la turba, mucha gente no sabe ni siquiera que es un tipo de carbón. Es un carbón muy jovencito, que no tiene usos industriales, pero sí se usa mucho, por ejemplo, en agricultura o en jardinería. Si habéis trasplantado alguna vez una planta, seguramente habéis usado turba, un carbón, ya os digo, muy joven. Para que os hagáis una idea, la antracita sería como el abuelo de los carbones, el carbón más viejo, y la turba sería el carbón más jovencito, como el nietecito, el bebé recién nacido, ¿vale? En el museo también podéis ver otros materiales que son muy parecidos al carbón, porque su base fundamental también es el carbono. Por ejemplo, el azabache, que es un tipo de lignito que se ha usado muchísimo para hacer joyas, o por ejemplo para hacer los adornos de los trajes regionales. También el grafito, que eso lo usáis vosotros en vuestro día a día en el instituto. El grafito tiene la misma composición química exactamente que el diamante, es decir, es carbono puro, solamente que los átomos son un poquito distintos, ¿no? Por eso el diamante hay que ahorrar un poquito para comprarlo y sin embargo un lápiz nos lo podemos comprar en la librería casi cualquier día, ¿verdad? Como el carbón es una roca tan blanda, era muy habitual que en el trabajo de extracción de las minas cayesen muchos trocitos pequeños de carbón que todavía podían ser aprovechables. Entonces, en las fábricas de briquetas lo que se hacía era coger esos pequeños trozos de carbón, que eran llamados menudos porque eran muy pequeñitos, y lo que se hacía era darles presión y brea para que se pegasen y quedasen como estas formaciones que estáis viendo. La formación está grande, así con forma de sección rectangular. Es una briqueta de las que servían para alimentar eso que estáis viendo ahí, que es el ferrocarril, ¿vale? Porque daba muchísima energía. Sabéis que también es una máquina a vapor. Y estas pequeñitas que veis aquí, como con forma de huevos, eran llamados ovoides y eran muy utilizados a nivel doméstico, para calentar la casa o para cocinar. También a veces para el ferrocarril. ¿Y cómo llegaba todo este carbón hasta aquí? En los primeros años el carbón llegaba todo mezclado hasta que en Ponferrada se construyó lo que estáis viendo en este panel que está junto a mí. Es la imagen del lavaderín de Ponferrada. Es decir, era una planta seleccionadora donde sobre todo, especialmente las mujeres, se encargaban de separarlo en los tipos que mi compañera Toñi os ha comentado con anterioridad. ¿Dónde estaba situado este lavadero? Este lavadero estaba situado junto al museo, hacia mi derecha, detrás del panel, en la parte alta,
tenéis el parking alto del museo. En ese parking alto era donde se localizaba todo este edificio. Ha desaparecido por completo, pero como testigo ha quedado un pequeño resto sobre la acera. Sobre la acera que tenemos justamente detrás del panel hay una pequeña zona cristalada que, si no está llena de vapor de agua, lo que vais a ver son los restos de una cinta transportadora que traía el carbón seleccionado desde la Baderín hasta el interior del muelle de Carbones. ¿Por dónde continúa esa cinta? Pues os lo enseñamos ahora mismo. Justamente debajo de esta cristalera vais a ver los restos de esta cinta transportadora que venía desde el Baderín exterior. Si continuamos un poquito más hacia adelante, vais a ver cómo la cinta transportadora sigue por nuestro piso inferior del muelle de Carbones, y para seguir viéndola pues nos tenemos que dirigir ya hacia el exterior. Más o menos en el centro de la imagen podéis apreciar cómo la cinta transportadora se eleva dirigiendo y encaminando el carbón hacia la nave de Calderas, que es donde con posterioridad lo iban a quemar. Bueno, pues nos encontramos ante una de las joyas de este museo, que es esta locomotora. En 1918 se empezó a construir este trayecto, que iba a ser entre Ponferrada y Villablino para sacarle una mayor rentabilidad a sus minas. En un principio, en la construcción de la línea empezaron unas 4.800 personas, pero de por medio nos encontramos una piedra en el camino, la cual se llamaría la gripe española. Esto hizo que en la construcción dejasen de participar, de construir unas 4.800 personas a unas 1.200 personas, por todas estas bajas y muertes que tuvo esta enfermedad. Algo también característico de esta locomotora, lo podemos ver en esta parte frontal, son estas letras, la P y la V, que significan Ponferrada Villablino. Y después en la parte izquierda de la locomotora veréis el número 8. Esto es debido a que esta locomotora viene de Filadelfia, de América. La empresa Baldwin a lo largo de su vida hizo unas 75.000 locomotoras, pero la MSP le encargó unas 10 locomotoras especiales y a cada una de ellas les puso un número y un nombre. Esta es el número 8 con el nombre de Ponferrada, pero aquí en el Bierzo se la conocía mejor con el nombre de Ponfelino. Una vez que hagamos el trayecto hacia adelante, veremos que en la parte, en un lateral de la locomotora, veréis el número 8 y el nombre de Ponferrada perfectamente. Algo también característico es esta zona triangular, que hoy en día, con estas nevadas que están cayendo y demás, veréis que se utiliza mucho. Se le conoce con el famoso nombre de apartavacas, apartarreses, porque es muy utilizado también en la parte americana. Con todo ello, pues para marcar, como hemos dicho, pues esos animales de las vías. Y aquí sirve más bien pues para indicar la nieve de la vía, como hemos dicho anteriormente. Y luego tenemos este tope negro, que siempre llevamos vagones en la parte trasera, pero algunas veces se infringía esto y también se llevaban vagones en la parte delantera, para poder llevar algo más de mercancía. Esta locomotora, a lo mejor a muchos de vosotros os puede parecer a alguna película que hayáis visto, sobre todo es igual que la locomotora que aparece en la película de Polar Express, El cuento de Navidad. También me valdría Harry Potter o Regreso al futuro, pero bueno, la que más se asemeja, como os digo, es la de Polar Express. Pues vamos a continuar hacia la parte lateral para que podamos ver un poquito más acerca de esta locomotora. Continuamos. Bueno, pues tenemos tres tipos diferentes de vagones. Unos los que se abrían por el lateral, que lo tenemos aquí. Otros que eran como una especie de caja de zapatos mediante una tapa en la parte superior. Y los vagones tolva, los que nos facilitaron que el esfuerzo físico viniera a ser un poquito menor. Eso era mediante unas trampillas en la parte inferior que abrían y resbalaban sin carbón. En aquella época, como anécdota, teníamos una mala relación entre las empresas de la MSP y Antracinas de Fabero. Se llevaban un poco mal.
Entonces, cuando tenían los vagones llenos de carbón, como lo tenemos ahora mismo, le ponían una capa de cal por encima. Y eso hacía que si alguien le quería robar el carbón a cualquiera de estas empresas, pues ellos viesen que le faltaba ese carbón, porque le faltaba esa capa de cal. Nadie se tomaba la molestia de cribar el carbón y volverlo a poner en esa capa de cal. Algo también característico de este tren es que este tren no solo llevaba carbón, como estáis viendo, sino que también llevaba personas, que se conocía como el tren mixto, tropas del ejército, prisioneros, mercancías, correos. Algo característico que tenéis que conocer es que, por ejemplo, si hoy en día quiero ir a Villablino en coche, tardamos 1 hora aproximadamente. Este tren tardaba en llegar unas 3 horas más o menos. La bajada era un poquito más deprisa porque era cuesta abajo y eran unas 2 horas y media, pero bueno, como veis no se adelantaba mucho tiempo. Luego también algo característico es que, por ejemplo, cuando iba cargado de gente, a la gente le daba tiempo a bajarse del tren, coger las uvas que se encontraban por el camino, subirse y comerlas tranquilamente. Así que os podéis imaginar la velocidad tan sumamente despacio que llevaba. Y algo también característico de cuando iba cargado de gente es que teníamos 3 tipos diferentes de clases. Los que iban en primera clase iban sentados en un tapizado blanco, en unos sofás que iban tapizados de blanco. Los de segunda clase iban sentados en un tapizado azul. Y ya los que eran de tercera clase no llevaban ningún tipo de tapizado, iban sentados como en tablas. Algo también característico es que esta locomotora que acabáis de ver es que fue la última a funcionar a vapor en toda Europa. Se terminó en 1982. Algo muy reciente. Lo que pasa es que llegaron las locomotoras Krauss. Quedaron relegadas hacia el lado, pero siguieron haciendo su función de mantenimiento y demás. Bueno, una como esta las podéis ver en el Museo del Ferrocarril, que a lo mejor también lo conocéis, que tiene el número 31. Está también restaurada y esta, por ejemplo, pues no podría ponerse en funcionamiento actualmente, pero esa que os acabo de comentar sí que se pone en funcionamiento. Puede salir un trocito del Museo del Ferrocarril hacia afuera. Bueno, lo que estáis viendo ahora mismo en la imagen, al fondo es un edificio blanco, eso es la antigua central térmica de Compostilla 1. Fue la siguiente, o la que funcionó a la par que esta central térmica, la MSP, y a Ponferrada se la conocía con el nombre de la ciudad del dólar, básicamente por todas las centrales térmicas que tuvo alrededor. Estáis viendo ahora mismo la primera que tuvo, que fue la central térmica de la MSP, de la minero-siderúrgica. La segunda fue la de Compostilla 1, que es la que tenéis al fondo, que fue la primera que cogió Endesa en toda España, abrió en 1949 y cerró en 1974. La siguiente que se puso en funcionamiento pues sería Compostilla 2, que se encuentra en Cubillos del Sil, que actualmente ha dejado de funcionar el año pasado. Y teníamos también Anllares, que también cerró el año pasado y este año ya se está tirando lo que sería la central térmica. Y luego también pues se le conocía con este nombre más que nada por todas las minas que tenemos alrededor de Ponferrada. Bueno, pues todo el carbón que llegaba en estos vagones de los que os ha hablado Inés, todo el carbón caía por esta especie de tobogán de hormigón y se acumulaba aquí el carbón. Con lo cual después los trabajadores tenían que venir aquí con unas palas e intentar que todo ese carbón cayese por unos agujeros con forma cuadrada que hay aquí en el suelo. Y vamos a ver ahora por qué tenían esa forma. Acompañadme. Bueno, pues aquí en la zona de Tolbas del Muelle de Carbones podemos ver muchos embudos, aunque no son de plástico rojo. Si os fijáis, si hay un montón de embudos que lo que hacían era facilitar que el carbón, que en la parte superior caía por aquellos agujeros cuadrados, cayese de una forma muy dirigida encima de una gran cinta transportadora. La cinta transportadora giraba en este sentido y se iba a unir con la que visteis al principio que os contó Silvia. Aquí los trabajadores lo que hacían era coger estas palancas y al moverla se movía una superficie que permitía que el carbón cayese en la cinta transportadora. Hacían lo mismo con otras palancas que lo que hacían era permitir que el carbón cayese encima de una vagoneta, que también ayudaba a llevar todo este carbón rápidamente a la nave de calderas. Seguro que os podéis imaginar también que con esta cinta transportadora tan estrechita y tan pequeña, porque ni siquiera tiene esos rebordes que puede tener, por ejemplo, la cinta transportadora del supermercado, seguro que os podéis imaginar que era muy fácil que el carbón se cayese a toda esta superficie. Así que era muy habitual que aquí hubiese trabajadores, normalmente los novatos, los últimos en entrar en la empresa, estaban aquí con unas palas intentando que todo el carbón volviese a estar en la cinta transportadora o en la vagoneta, porque como eran épocas muy duras, pues era importante que no se perdiese ningún trocito de carbón.
La industrialización de la zona trajo consigo el movimiento de grandes masas de población. Eran obreros provenientes de diferentes zonas de todo el país que venían a trabajar a esta zona de Ponferrada a la vista de las grandes oportunidades que había. Principalmente gallegos, extremeños, portugueses y caboverdianos. ¿Dónde se alojaba toda esta gente? Pues pensar que a principios del siglo Ponferrada era una pequeña ciudad que no estaba preparada para dar acogida a tanta mano de obra. Estos primeros trabajadores se alojaron en pequeños espacios que había disponibles a lo largo de la ciudad, como cuadras, establos. ¿Qué pasó con el tiempo? Que la empresa, la MSP en este caso, con muy buen tino, construyó lo que estáis viendo en este panel, en esta imagen. Lo que tenéis aquí es el barrio obrero de la MSP. En la actualidad se localizaría en el barrio de Flores del Sil. Lo que veis en las imágenes son viviendas unifamiliares de los trabajadores. A mayores, dentro de estos espacios residenciales se construyeron diferentes edificios para cubrir todas las necesidades de sus habitantes. Por ejemplo, colegios, hospitales o, lo más curioso de todo, lo que menos puede que os suene, son los economatos. Eran tiendas que tenían unos precios especiales para los trabajadores de la empresa. Dentro de ellas había productos de calidad y a precios muy económicos que solamente podían adquirir con su cartilla del economato. Bueno, pensad que todo esto de los poblados industriales tiene una doble cara. La cara bonita es que estamos en una época de guerras y de hambre. Todos los trabajadores que formaban parte de la MSP en aquel momento se sentían unos privilegiados, porque entrando a trabajar en la empresa tendrían cubiertas todas sus necesidades básicas. Mirad, es muy curioso cuando vengáis a visitar todo esto que escuchéis un poquito más adelante el videorretrato de Matilde, una antigua trabajadora de la MSP. Cuenta con mucho orgullo cómo fue entrar a formar parte de la MSP y de esa manera tener una oportunidad para ir labrándose un futuro. Cuando vengáis aquí os recomiendo que no os lo perdáis. La cara no tan bonita de los poblados industriales es que todo el dinero que se invertía dentro del propio barrio volvía a revertir en las propias arcas de la empresa, a la vez que de este modo podía ejercer cierto control político y sindical sobre sus trabajadores. Bueno, aquí podemos ver los dos medios de transporte que nos comentaba anteriormente Toñi. Uno de ellos es la vagoneta y a mi derecha tenemos la cinta transportadora. La vagoneta es la original de aquella época, solía llevar entre media tonelada a una tonelada, dependiendo del momento de la necesidad, y para dar vuelta a esta vagoneta y poder continuar a lo que será el siguiente edificio, que es la nave de Calderas, iba a una parte importante de este edificio, que sería el virador. Es una especie de rueda la cual sirve para que la vagoneta se ponga encima, gire y vuelque el carbón en la tolva central que habéis visto antes desde la parte de arriba y que ahora os enseñamos desde la parte de abajo. Y también servía para cambiar el sentido de las agujas y hacer el camino que vais a ver ahora en la pasarela. Una como estas, pero de mayor tamaño, daba nombre a uno de los barrios de aquí de Ponferrada, que se le conoce con el nombre de La Placa, y servía para girar las locomotoras del tren. Que sepamos o que conozcamos, había dos placas, una en la zona que os acabo de decir y otra en la parte superior donde se encuentra el parking actualmente, que servía para dar vuelta a las locomotoras del tren para que pudiesen entrar en el muelle de Carbones. Bueno, pues hoy no podemos salir a la pasarela porque está lloviendo, pero sí que os queremos decir desde aquí que a mi mano derecha se encuentra la primera central térmica que hubo en todo este complejo. De hecho, se puso en funcionamiento en 1920. El año pasado se hizo el centenario de esta. Tenía 5 calderas de la marca Niklausen y una turbina de la marca AEG. Una como estas se puede ver en Villavino. El siguiente edificio que visitaríamos sería la nave de Calderas, que está justamente detrás de nosotras. La nave de Calderas se construye en dos fases diferentes. La que queda justamente a mi derecha se construye entre 1928 y 1930. Corresponde en el exterior con las dos chimeneas que quedan a mi derecha y en el interior con 2 calderas alemanas de la casa Walter. Mientras que en los años 40 se hace la ampliación que quedaría a mi izquierda, entre 1944 y 1946. Dentro se va a corresponder con 2 calderas americanas.
Lo mismo ocurre con las cintas transportadoras. Al ir pasando os podéis ir fijando cómo en el exterior conservamos 3 cintas transportadoras. Las que van a los laterales se dirigen a los 2 grupos de calderas y la que va por el centro es la que viene del lavaderín que vimos en el exterior. ¿Nos acompañáis? Demo. Bueno, pues nos encontramos en la nave de calderas. A mi mano derecha se encuentran las calderas que son de la época de 1928 y 1930 y son de la marca Walter. Después, a mi mano izquierda se encuentran las calderas de 1944 y 1946. La diferencia entre estas 2 calderas es que unas son dobles y otras son individuales. ¿Cómo funcionaban las calderas? Bueno, pues la cinta transportadora que veíamos en el exterior traía el carbón hacia el edificio en el que nos encontramos ahora mismo y lo metían en el interior de la caldera donde se quemaba, que luego os enseñaremos unas fotos. A eso se le llamaría el hogar de la caldera. Este carbón caía a través de unas tolvas, que son iguales que las que hemos visto en el muelle de carbones. Este carbón iba a parar a una cinta transportadora metálica que recibe el nombre de emparrillado. Yo siempre lo comparo con las ruedas de un tanque, es muy parecido. El carbón se iba quemando y se generaban unas cenizas que al final de esta cinta transportadora se volcaban a la parte que tenemos justo debajo de nosotros. Luego, justo encima de esa cinta transportadora se encuentran unos tubos, que por cada una de las calderas hay unos 100 tubos aproximadamente, y estos tubos llevan agua. Este agua, mediante el calor de la combustión del carbón, se convertía en vapor, pero al principio es un vapor húmedo, por lo que no nos valdría para mover las turbinas que vamos a ver después. Necesitamos secarlo totalmente, y eso lo conseguimos en una especie de barrigas que sobresalen de las calderas, que se llaman calderines. En esos calderines, jugando con las presiones y temperaturas, se separa el vapor del agua, y después ese vapor pasaría por unos serpentines que se conoce con el nombre de sobrecalentadores. Ahí quedaría el vapor totalmente seco para pasar al siguiente edificio, que es la nave de turbinas. Algo característico de esta nave, bueno, pues que a pesar de que nos veáis con esta indumentaria nosotras hoy, este abrigo y saliendo vapor de nuestra boca, es que en aquella época se llegaban a alcanzar temperaturas de unos 40 grados aproximadamente en invierno. En verano, imaginaros, unos 40 grados más la combustión del calor que sale de la propia combustión de estas calderas. Para que os hagáis una idea, la gente que trabajaba aquí se tenía que cambiar 3 veces de ropa en su mismo turno. Las ventanas eran de acero, se empezaron a deformar y las tuvieron que hacer todas de hormigón. Os enseñaremos los que se conservan a día de hoy, y todo lo que estáis viendo pues es lo original, no se ha cambiado absolutamente nada. Este sería el último edificio de la central, la nave de turbinas, el cerebro de todo nuestro complejo. Desde aquí se controlaban todos los parámetros de la central, incluso hasta la generación eléctrica. ¿Gracias a qué? Pues a esta pieza que estáis viendo junto a mí, el cuadro de mandos. Es una pieza que está totalmente realizada en mármol, además de por ser un material noble, porque era un buen aislante eléctrico. Si os fijáis, pues veréis como cada placa de mármol lleva una pequeña leyenda en la parte superior para saber qué parte de la central se estaba controlando. Este nivel inferior es el espacio en el que se sitúan las 3 turbinas de nuestro museo. Nos ocurre igual que con la nave de calderas, que no se instalaron una sola vez, sino que lo hicieron en 2 fases. Las 2 que tenemos más delante son gemelas y se van a instalar entre los años 1928 y 1930. Son 2 turbinas de la casa Star Lustrum. Por el contrario, la que tenemos al fondo, que es de mayor tamaño, es una turbina mucho más moderna, una turbina Brown Boveri americana que se instalará aquí en la década de los 40. Aquí vamos a ver la última fase en la que la energía del carbón se transforma en energía eléctrica. Estamos al lado de una turbina. Mirad, todo el vapor de agua que se generaba en la sala anterior, en la nave de calderas, llegaba aquí con mucha fuerza, con mucha presión. Esa presión, esa fuerza del vapor de agua se hacía incidir en esta pieza, que se llaman álabes,
y esto giraba. A la vez también giraba una serie de imanes y también hilo de cobre. De esta forma se inducía la electricidad. Pero vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos al inicio de la visita. ¿Recordáis que habíamos dicho que el carbón tenía energía química contenida de todos esos helechos y esas grandes vegetales que habían hecho la fotosíntesis hace más de 300 millones de años? Toda esa energía química, cuando se quema en la sala de caldera, se transforma en calor. El calor lo que hace es calentar el agua y evaporarla, y el vapor de agua, al incidir con tanta fuerza en los álabes, hace que se muevan. De esa forma el calor se ha transformado en movimiento. Y el movimiento, cuando hay imanes e hilo de cobre, se puede transformar en electricidad. Vamos a hacer una prueba. Mirad, aquí tengo los mismos materiales que tiene la turbina. Tengo un imán muy potente, un imán de estos potentes, y tengo también hilo de cobre, y tengo un pequeñito LED para que si yo hago movimiento se supone que voy a generar electricidad, ¿no? Entonces lo que hago es poner este aparatito aquí, meto el imán dentro y cuando hago movimiento se ilumina. ¿Lo habéis podido ver? Voy a hacerlo más cerquita. Bueno, creo que se ha visto, ¿verdad? Vale, pues la ley de Faraday, que es lo que acabáis de ver, es lo que ocurría con estas turbinas. Uno de los problemas de este edificio eran sus elevadas temperaturas. Los antiguos trabajadores nos hablan de unos 53 grados de temperatura, así que para poder sofocarnos, con el tiempo se fueron instalando varias mejoras. Una de ellas es esta caseta que podéis ver junto a mí. Es una caseta de protección térmica y acústica, es decir, cuando el ruido y el calor eran insoportables, los trabajadores de este espacio se metían dentro y cerraban la puerta. ¿Cuál era el refrigerio que tenían? Pues la explicación la tenéis un poquito más adelante. Si miráis justamente el frontal de la caseta, veréis un pequeño tubo metálico unido a ella, que está tapando simplemente un ventilador que les refrescaba durante esas largas horas. En segundo lugar, para poder soportar esas altas temperaturas, en el techo de la nave de turbinas se abrieron varios respiraderos, una especie de extractores muy similares a los que tenemos en nuestras cocinas y que servían para extraer el calor de este edificio. Como habéis podido ver, todos los trabajos que se hacían en la central implicaban mucho esfuerzo por parte de los trabajadores. Eran trabajos que se hacían en condiciones muy complicadas y trabajos muy agotadores. Aún así, los antiguos trabajadores de la central nos cuentan que todos los trabajadores aquí normalmente se llevaban muy bien. Es decir, se llevaban como si fueran una gran familia. Y también tenían unas tradiciones como las que celebramos nosotros con nuestras familias. Una de ellas, que nos encanta, era que el día 24 de diciembre mandaban a un trabajador a Ponferrada a comprar churros, y mientras aquí lo que tenían era una gran olla que la llenaban con tabletas de chocolate, abrían una válvula de la turbina, el vapor salía, derretía todo ese chocolate y poco a poco iban pasando todos los trabajadores de la central hasta aquí a recibir su vasito con chocolate caliente y los churros para celebrar el día de Nochebuena de una forma familiar. Cada una de las 3 turbinas tiene debajo un condensador. En estos condensadores lo que ocurría era que se intentaba aprovechar el vapor que ya había movido las turbinas y se enfriaba ese vapor con un poquito de agua fría del río, y ese vapor se convertía otra vez en agua líquida y se hacía otra vez recircular hacia las calderas, que además no iba fría del todo, sino que iba a unos poquitos grados para que pudiese ser más fácil calentarla de nuevo. De esta forma, lo que hace cada condensador es aprovechar el agua y que no haga falta traer tanta agua del río mediante las bombas. Y la última fase de todo el proceso sería esta pequeña sala, la sala donde se alberga uno de los 4 transformadores de la central, este que veis junto a mí. Esta máquina va a ser la encargada de distribuir la electricidad a los hogares. ¿Cómo está formada? Está formada, como podéis ver, por varios tubos de metal que van huecos y van llenos de aceite, que va a actuar como refrigerante para que no haya pérdidas eléctricas en forma de calor. A mayores, en su interior lleva 2 bobinados de cobre. Esta máquina va a ser la encargada de elevar el voltaje que habíamos conseguido anteriormente en la nave de turbinas de 3.300 voltios a 33.000, y desde aquí ya lo podremos volcar directamente al tendido eléctrico.
Y hasta aquí la visita a la central térmica de la MSP. Esperamos que os haya gustado y os esperamos de forma presencial muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.